Asignatura Introducción a la Ingeniería en Software. Mi nombre es José Mario García Plaza, matrícula ES 1821-003455. Profesora Yvonne Enríquez Castillo. ¿Por qué es importante que el programador aprenda a diseñar antes de comenzar la fase de codificación? Debe de conocer la sintaxis del lenguaje al que se va a traducir, independientemente del lenguaje de programación en que esté escrito un programa. Será un algoritmo en el que determine su lógica. Así, la lógica de un programa establece cuáles son sus acciones y en qué orden se deben de ejecutar. En la fase de análisis se define un lenguaje de programación, qué lenguaje utilizarías y por qué. Como es conocida, esta fase del análisis es donde se comprende a fondo el problema y sus detalles, y es un requisito para poder lograr una solución eficaz, en donde podemos definir formal y correctamente la entrada, el proceso y la salida necesaria para la solución del problema. Yo utilizaría en estos momentos el lenguaje Java, porque es el que he programado últimamente en semestres pasados, y se me hace más funcional y con más estética, así como más funciones para la programación, a pesar de que existen otros lenguajes mejores, pero aún ignoro su codificación. ¿Por qué no es viable seleccionar el lenguaje de programación en la fase de codificación? Porque el algoritmo ya está estructurado, verificado y comprobado a mano, y solo se convierte en las acciones del algoritmo en instrucciones de computadora usando una sintaxis del lenguaje en particular que previamente seleccionamos. Aquí podemos ver algunas características que se requieren evaluar en la selección de un lenguaje de programación. Utilizado para crear la Java en aplicaciones Android en páginas web grandes. El C++ en juegos, aplicaciones y escritorios comerciales. El Python en framework, script y aplicaciones web. Las ventajas en Java, que es una máquina virtual de llama optimizada para correr un código. Es robusto, es seguro y es multi-threading de alto rendimiento. El C++, su ventaja es que utiliza menos memoria, puede ser más optimizado manualmente, tiene un control de recursos y tiene una optimización del código. En el Python, la ventaja es de que es fácil de leer y fácil de comprender. Las desventajas de Java es que tiene unas reglas estrictas y reducen la flexibilidad. Utiliza más memoria que el lenguaje C++. La desventaja del C++, la memoria tiene que ser manejada manualmente. Es más difícil de aprender. En el Python, la desventaja que es más lento que los demás, el mal uso de indentación puede causar problemas ocasionales. En los aspectos que hacen una buena práctica de programación se encuentran la discreción, que se recomienda por defecto que las clases mantengan el código lo más posible de forma privada y solo aquellas propiedades y métodos que sean imprescindibles para usar por una clase. El acceso. Se debe de utilizar guiders y seeders en lugar de exponer nuestros campos como públicos. Así se podrán validar y procesar antes de devolver o modificar su valor. El código debe ser abierto y cerrado. Crear clases que nadie puede modificar, pero sí puedan extenderse, es una forma de encapsulamiento. El código debe ser simple. Esta es una clave principal, que hay que dividir nuestro código en varios métodos más simples y es un método que sea menos propenso en errores y si llegan a aparecer son más fáciles de detectar y encontrar. El código debe estar agrupado. Organizar nuestras clases y métodos en función de las responsabilidades que tengan en común. En las características que pueden considerarse en el proceso de la codificación de interfaz y quién lo establece. Los procedimientos automatizados para orientar a los usuarios sobre cómo proceder al utilizar el sistema. La utilización de estructuras gráficas como botones de comando en la interfaz, preferiblemente con iconos de aplicación común,
para facilitar el acceso a funciones frecuentemente utilizadas. Utilización de menús para indicar la lista de comandos. Tecla de fácil acceso a la ayuda o un botón de comando para acceder a mensajes de ayuda en línea. Lo establece el encargado de codificar los datos y los responsables de tomar las decisiones y planificar las políticas. En conclusión, ¿qué es un lineamiento de codificación? Una vez que se ha tomado la decisión de elaborar un prototipo, se debe de observar 4 lineamientos principales al integrar la elaboración de prototipos con la fase de determinación de requerimientos del SDLC. 1. Trabajar en módulos manejables. 2. Construir rápidamente el prototipo. 3. Modificar el prototipo en iteraciones sucesivas. Y 4. Poner énfasis en la interfaz del usuario. Muchas gracias.